viendo el partido, preocupándose por River, ¿no? Y también los de Boca estaban preocupados, porque los de Boca estaban preocupados por lo que de River no ganen, y los de River estaban preocupados por ganar y gastar a los de Boca. Entonces, mientras la gente está preocupada en su vanidad, como se daba en el devocional, por el otro lado del mundo se creaba un gran conflicto, que era la guerra. Pero a mí que me calienta la guerra, si está allá en Irán, en Asia Menor, ¿qué me calienta lo que está pasando allá? A mí me preocupa que River gane, o que Boca pueda salir a disfrutar si River pierde. Esa es la preocupación que nosotros tenemos, ¿no? Porque tiene la sociedad que gane, que pierda el equipo. Discutimos a veces por un partido de fútbol, por un equipo. Discuten los creyentes. Es una cosa de loco escuchar a muchos creyentes discutiendo y poniéndose más por el fútbol, discutiendo por política, discutiendo por razones vanas de este mundo, que no nos llevan a ningún lado y que vos no podés modificar nada. Porque gane o River allá en Estados Unidos, ¿a vos qué te va a modificar tu vida? ¿Que te vas a levantar más temprano? Pero hay cosas por las cuales verdaderamente el creyente se tendría que estar preocupando y no se está preocupando. ¿Preocupando por qué? Por saber lo que va a venir. Lo que estaba pasando a esa hora en el otro lugar del mundo era una guerra total. ¿Y qué me puede influir esa guerra a mí? ¿En qué me calienta a mí? Miren, esto es muy simple. El mundo está globalizado, estamos en los tiempos finales. Irán es el gran proveedor de petróleo del mundo. Por el canal de Hormuz, por el mar Arábigo, por ese golfo arábigo, sale la mayoría del petróleo que va a diversos lugares del mundo. Por ejemplo, el 80% del petróleo que consume China es comprado a Irán. ¿Qué pasa con una guerra? Se bloquea la salida de los buques que llevan el petróleo a determinados lugares del mundo. Por ende, sube el valor del barril del petróleo, ¿no? Si sube el barril del petróleo, ¿sube qué? La nafta. Si sube la nafta, suben los transportes, ¿no? La materia prima, todo lo que se traslada, sube el transporte. Si sube el transporte, ¿qué sube? Todo. La mercadería. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para tener una inflación cero. Por más esfuerzo que muchas veces hagan los pueblos, cuando sucede una cosa de esta, porque es una inflación que va a haber en todo el mundo. No digo que esto vaya a suceder al 100%, pero produce cambios. Cambios que uno no espera y que te llevan después a preocuparte. A preocuparse no solamente como argentino, sino en lo que está pasando en todo el mundo. Porque esto es como un dominó, ¿no? Cae una pieza y cae todo. Y usted se estaba preocupado por River, por Boca. Estaba preocupado si, no sé, si mañana va a poder ver la carrera de la mañana. No sé, tantas cosas por las cuales la gente se preocupa. Y verdaderamente en la vanidad en la cual nosotros estamos sumergidos como seres humanos, muchas veces no podemos comprender los tiempos de Dios. Y dice que cuando las cosas se están acercando, cuando ves que el tiempo se acerca, cuando ves que ya el fruto está madurando, hey, despertate. Vos no sos una consecuencia de los hechos de tu vida solamente para estar acá sentado. Vos tenés un motivo por el cual vos estás sentado acá, que parece loco, utópico, algo que verdaderamente no puede tener comprensión humana. Pero vos estás sentado acá por el hecho de que estás peleando por tu salvación. Tu salvación, sí o sí. El mundo te puede ofrecer lo mejor. Va a mostrar los deleites del mundo. Pero en un momento determinado te vas a dar cuenta que todos los deleites del mundo no te sirvieron para llegar a obtener la eternidad. Y lo más maravilloso que puede tener un ser humano es poder saber que es eterno. Y la eternidad no comienza solamente cuando vos partís de esta tierra, cuando tus huesos son cremados o enterrados. No, la eternidad comienza cuando vos creíste en el Dios que te creó. Ese Dios que te creó por medio de la palabra de Dios te dice que has pasado de muerte a vida por el solo hecho de creer. Pero no solamente el hecho de creer, sino de fundamentar tu vida en los mandamientos de Dios.
Todos conocen la historia de Sansón, ¿no? La mayoría. A los chicos en la escuela bíblica se les ha enseñado quién era Sansón. El tema es que en un momento determinado, y volviendo al eje de siglos atrás, porque todo este conflicto que hoy estamos viendo en Medio Oriente siempre es causado por un país, por una nación. ¿Quién es? ¿Cuál es el eje de conflicto del mundo? Israel. El eje de la palabra de Dios para conocer los tiempos que estamos viviendo. El hombre no ha cambiado, Lo que ha cambiado es los inventos y los descubrimientos. Pero el odio y el rencor que el hombre tiene estuvieron siempre en él. Hace 2000 años, hace 4000 años, hace 6000 años, el hombre es el mismo. Sigue teniendo el mismo odio, el mismo rencor y la misma capacidad humana para inventar, para desarrollarse de acuerdo a los medios que tiene. O sea que nosotros no somos más inteligentes que los hombres que vivían hace 6000 años atrás. Es más, algunos eruditos y estudiosos sacan una conclusión de que los hombres que vivían hace 6000 años atrás eran más inteligentes que nosotros porque tenían que reunir un montón de condiciones para la subsistencia que hoy nosotros tenemos todo a mano. Hay algo maravilloso que a mí me encanta estudiar y escuchar: cómo va a ser la próxima guerra. La próxima guerra no solamente va a ser sobre la superficie terrestre, sino pasada la atmósfera, o sea, en el espacio. Porque en el espacio están los satélites. Y cuando ya en la futura guerra va a ser la guerra de las galaxias. Ese anda el programa yankee que se llama la guerra de las galaxias. Así los chinos, los rusos y todos los países de la potencia tienen sus misiles apuntándose uno al otro en el espacio. ¿O no sabía usted eso? Bueno, ahora lo sabe. Cuando empiece esta guerra, esos satélites van a caer. Entonces vos vas a querer ir al teléfono a hablarle a la IA y la IA no te va a contestar porque nadie te va a dar bolilla porque los satélites se cayeron. Y es maravilloso ver anonadada a la gente. ¿Ustedes se imaginan tanta gente sin el teléfono y sin Dios? El pastor está loco. Pero no importa, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces nos encontramos con Israel, el eje del mundo, que Israel se queda sin líderes. Muere Josué, ese gran líder espiritual, humano, el líder como guerrero, como ser humano intachable dentro de los ojos y de la apariencia que él podía dar a su pueblo, como hijo de Dios, como hombre de Dios, como guerrero de Dios. Y dice que muere Josué y Israel empieza a ir de un lado para el otro. Dios le había mandado al pueblo de Israel que tome toda esa tierra, la tierra que hoy tiene, y un poco más también, porque llega hasta los altos de Golán, Siria, bueno, algo geográficamente que no lo voy a explicar, pero Israel tenía que tomar una determinada parte de ese territorio el cual Dios le había dado. Pero lo que sucedió es que alrededor de Israel seguían viviendo determinados pueblos que eran totalmente idólatras. Totalmente idólatras. Que adoraban a Baal, a Milcón, a Cera y a todos los dioses que pueden estar dando vuelta. Aquellos que han estudiado la mitología griega, bueno, se encuentran una cantidad de dioses más. Bueno, no los voy a nombrar a todos. Pero esa cantidad de dioses es la que estos pueblos conllevaban a poner su confianza. Ahora había un pueblo en Medio Oriente que creía en Dios. Un pueblo al cual Dios se le había mostrado con poder, que lo había sacado con un poder inusitado de esa tierra que era Egipto, que era la potencia de aquel momento. Israel había conquistado una tierra y había salido del yugo de la esclavitud. Lo mismo que nos ha pasado a algunos de nosotros si hemos comprendido verdaderamente la palabra de Dios. Hemos escapado de la esclavitud, de la mentira, del engaño en el cual nosotros vivíamos, confiando en cualquier cosa menos en Dios. Pero ahora dejamos de ser esclavos, porque ya no estamos aferrados a la idolatría, creo yo. No sé si hay alguno que todavía, cuando ve a Cauchito Gil, tiene ganas de tocar la bocina.
Porque puede pasar. Es difícil sacarse la carnalidad encima, sacarse el pecado y la idolatría. ¿Y cuánta idolatría hay en los creyentes todavía, no? Idolatría para con nuestros hijos, para con nuestros padres, para todo lo que tenemos en nuestro entorno, a nuestro alrededor, en lo cual nosotros lo ponemos primero antes que a Dios. Porque cuánto de lo que estamos acá no hemos puesto nuestro sueño un domingo antes de venir al culto. ¿Cuánto hemos puesto una carrera, un partido de fútbol, una visita antes que cumplir los mandamientos? Y van a dar cuenta por qué estoy diciendo esto. El pueblo de Israel se había quedado sin líderes. La generación que vino después, esa generación no había visto esos grandes milagros que Dios había hecho con ese pueblo. Por ende, empezaron a buscar respuesta en los dioses paganos que tenían los pueblos de su entorno, de su alrededor. Y ahí es donde cayeron en la idolatría. Y no cayeron una vez, cayó una vez, 2 veces, 3 veces, y volvían a caer. Y de ahí en más Dios levantaba de vez en cuando jueces. Usted va al libro de Jueces, la palabra de Dios se va a encontrar con determinada persona que Dios fue levantando para darle libertad al pueblo de Israel y darle otra oportunidad. Como Dios nos da la oportunidad a nosotros. Vieron que nosotros cometemos determinados errores, vamos ante la presencia de Dios y decimos: Señor, te pido perdón, porque mi inconsciencia humana, mi carnalidad, me ha llevado a cometer tal error. ¿Y qué hace Dios? Está bien, vení, te aferras y te agarras, y tu perdón es maravilloso. Dios es misericordioso y te puede perdonar 70 veces 7, porque nos ha vivido perdonando y nos vive perdonando. Él conoce nuestros errores y nuestras falencias. El tema acá, que el más grande pecado que existe sobre la faz de la humanidad es la idolatría. Y si hay algo a lo cual Dios quiere exterminar y Dios aborrece, es la idolatría del ser humano. Cuando vos dejás de lado a Dios por poner cualquier cosa antes que a Dios. Y esto no es palabra del pastor, es palabra de Dios. Toda la Biblia está basada en el Antiguo Testamento, en el error que vivió cometiendo el pueblo de Israel por volverse a dioses engañosos, mentirosos, diabólicos y satánicos. Y dejaban al Dios de sus padres, al Dios que le había dado un mandamiento para que lo cumplan y pudiesen vivir bien y pudiesen ser una potencia, porque en un momento determinado de la historia Israel fue un gran reinado, con David, con Salomón, y ahí se cortó. Empezó el desastre, empezó la idolatría. Y así es todo el Antiguo Testamento, sacando el libro del Pentateuco, que son los primeros 5 libros. De ahí en adelante vemos toda la historia de Israel. Y ahí nos damos cuenta cuál es el trato de Dios con los seres humanos, con los hombres y con aquellos que elige para que algún día lo conozcan. Y lo primero que te dice Dios: no te vuelvas a la idolatría. No te vuelvas a la idolatría. Y lo que hacía el pueblo de Israel era volverse a la idolatría. Querían que Dios baje como bajó en un momento y que les muestre las cosas como se le había mostrado a sus antepasados, pero ahora Dios no bajaba de la misma forma. Dios le había dejado los mandamientos, los preceptos, los estatutos para que lo cumplan. Les decía: cumplan los mandamientos y yo voy a estar con ustedes. Ese es mi pacto. Ustedes cumplen los mandamientos y yo voy a estar con ustedes. Y el mismo problema que tenemos hoy. No podemos cumplir ni un mandamiento. Porque el mandamiento más simple, como siempre decimos, y no me voy a cansar de repetirlo, es: guardarás el domingo. El más simple de todo. Porque ya amar a tu prójimo como a ti mismo es dificilísimo. Pero no podemos pasar por esa puerta el domingo. Por el frío, por el calor, por el partido, por cualquier cosa. 1 hora y media no le podés dar a Dios. O sea que no podemos estar muchas veces cumpliendo ni siquiera ese mandamiento. Las circunstancias de la vida emocionalmente te llevan a tropezar y a no darte cuenta que Dios te está diciendo: cumplí el mandamiento y yo voy a estar con vos. Después golpeamos la puerta de los cielos y la puerta de los cielos no se abre. El cielo se transforma en nubes de bronce. Y nuestra oración no llega a ningún lado. Y nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Uno se va a cansar de leer el Antiguo Testamento y va a ver que la historia de Israel
y venía en era sigilosamente, en un momento determinado podía llegar a Dios y después se volvía otra vez a la idolatría. Y Dios, entre todos estos hombres, entre todos estos jueces que había levantado, levantó a Sansón. Y el pacto que hizo con Sansón es simplemente con esto: no te dejes cortar el pelo, Nazareno. No tomarás vino ni sidra. ¿Qué? ¿Acaso la vida y la sidra y el vino era tan malo para no tomarlo? No, era solamente que Dios le ponía determinadas pautas para ver si ellos la podían cumplir. Porque el tema es que Dios nos da mandamiento para que ver si nosotros en nuestra fe podemos cumplirlo. Entonces lo que le había dicho a Sansón: mira, no tenés que tomar ni vino, ni sidra, ni nada que venga de la uva, y no te tenés que cortar el pelo. Eso es un secreto que lo tenés que guardar, Sansón. Porque a donde vos te corten el pelo, vas a perder toda la fuerza. Pero siempre, como pasó en toda la historia, nos encontramos que a Sansón se encontró con una mujer. La debilidad de los hombres de Dios son las mujeres que el diablo te pone por delante. Y Sansón no tuvo mejor idea que quebrantar los mandamientos y empezar a buscar mujeres que eran idólatras. ¿No? Y sabía bien Sansón que no tenía que ir a buscar mujeres que no estaban en la voluntad de Dios, que no eran del pueblo de Dios, de la sangre israelita. Y cayó Sansón una vez. Y cayó Sansón otra vez. Y está la famosa Dalila, ¿no? Que lo enamoras, que lo enceguece a Sansón, y que en ese momento Dalila era aquella mujer que hacía inteligencia dentro del pueblo de los filisteos para llegar a tentar a Sansón, para que Sansón se quiebre y le diga cuál era el misterio por el cual él tenía esa tremenda fuerza. Porque los filisteos estaban cansados de que Sansón los exterminase, como quien dice. Donde Sansón iba a la batalla, el pueblo de Israel prevalecía, y verdaderamente Sansón mataba a cientos de filisteos. A cientos de filisteos. La cantidad de filisteos que había matado a Sansón era impresionante. Entonces los filisteos no sabían cómo poder hacer para destruir, matar y aniquilar a Sansón. Y usó a Dalila. Y Dalila le insistió una vez, 2 veces, 3 veces, a ver si Sansón caía. Entonces, como siempre hacen las mujeres sabias e inteligentes y astutas, se largaba a llorar y decía: ¿por qué vos no me querés? ¿Por qué vos no me querés? No me querés contar el secreto. Hasta que un día el tonto, el pavo de Sansón, le dijo: mi fuerza está en el pelo. Minga que a mí me lo van a cortar. Pero Sansón cayó y le dijo la verdad. Automáticamente los filisteos estaban atentos en ese momento cuando Dalila le dijo: vengan, ya lo tenemos en la mano. Se lo llevan a Sansón. Estoy haciendo muy corta la historia porque es muy larga. Se lo llevan a Sansón dentro del templo de Dagón, que era el dios de los filisteos, y lo tienen preso. Se burlan de él. Claro, ya no tenía fuerza para hacer todo lo que tenía de fuerza Sansón. Lo meten en el templo de Dagón y en un momento determinado él se pone entre 2 columnas, hace voltear las columnas, cae todo el templo y mata a más de 3.000 filisteos. Inclusive muere él. El tema es: ¿cuáles son las consecuencias por las cuales Sansón llegó a perder las fuerzas y la debilidad que él tuvo? Y hay un drama dentro de nosotros los seres humanos que lo llevamos todos, y es la emoción. ¿Con qué jugó Dalila con Sansón? Con la emoción, ¿no? ¿Y quién mejor puede manejar tu emoción que el mismísimo diablo? Él sabe los deseos que hay en tu corazón. Él trabaja y sigilosamente Él va haciendo de vos una persona que en un momento determinado se brinde de corazón para que Él te pise la cabeza. Y no te va a gritar, no te va a golpear,
Porque vos estás esperando que una persona que viene, te golpea, te maltrata, vos decís, no, yo me tengo que alejar de este. No, él va sigilosamente, va vestido como ángel de luz. Es lo más parecido a Dios que hay. Y vos caes como un chorlito, o vos, mujer, caes como un chorlito. Sansón entregó su corazón, le reveló su fuerza, de dónde provenía. Porque Sansón había recibido un pacto de Dios. Y el pacto era, vos vivís y hacés lo que yo te mando y yo te voy a dar las fuerzas. Y Sansón rompió el pacto. Se cortó. El Espíritu de Dios salió de él. ¿Cuándo un creyente pierde las fuerzas? ¿Cuándo nosotros perdemos la fuerza? Cuando nosotros estamos verdaderamente perdidos y anonadados ante una determinada situación. Porque el golpe viene y vos lo recibís, pero ¿cómo después nos recuperamos del golpe? ¿Cuándo rompemos el pacto? ¿Cuál pacto, dirán ustedes? ¿Cuál es el pacto que yo rompo para que verdaderamente la gracia de Dios se vaya de mi vida y yo tenga que pelear solo y no con Dios? El pacto de los mandamientos. Dios nos dio un mandamiento, que si nosotros rompemos un mandamiento, dice que Dios se aleja de nosotros, porque el Espíritu Santo no puede vivir en vos. Si vos sos una persona que vivís de pecado, que vivís corrompiéndote, no solamente humanamente, sino espiritualmente, que pasás a ser un idólatra, que ponés cualquier cosa antes que a Dios, que quebrantás los mandamientos, que vivís odiando, teniendo rencor, ira, contienda, que te vivís calentando por el fútbol, por la política. Dios dice, ¿cómo voy a habitar yo ahí? ¿Cómo voy a habitar en ese cuerpo, en esa alma, en ese espíritu? Y si no habita Dios en esa vida, ¿quién va a habitar? ¿Quién va a dominar tu vida? Psicológicamente nosotros podemos tener respuestas humanas, pero no las espirituales. Acá el tema es que el hombre alejado de Dios está a la barbuena del diablo. No hace falta muchas veces que el diablo se meta en tu cuerpo, sino solamente que hable a tu mente. Porque el diablo habla a tu mente, y el otro día lo explicábamos en la reunión de oración, que éramos como 15, 16, no sé, una banda, éramos orando, y estamos hablando de este tema, ¿no? ¿Cómo actúa el diablo? El diablo ni siquiera se tiene que meter en tu cuerpo. El diablo te habla. Porque el diablo sabe cuáles son los deseos de tu corazón. Y el diablo te habla suavemente. Y vos crees que son las cosas buenas, pero no son las cosas buenas. Porque si vas a la palabra de Dios te vas a dar cuenta que las cosas que te están llegando a tu mente no son palabras de Dios. A uno le habla más, a otro le habla menos. ¿No? Ustedes calculen que el hacerle caso al diablo nos puede llevar a una consecuencia terrible. Miren la consecuencia que pasó hace miles de años atrás. Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Qué hizo el diablo? ¿Se le metió adentro de Eva? No. Solamente sabía lo que le gustaba a Eva, cuáles eran los deseos de su corazón. Y mientras hay una ley, el ser humano es más propenso a quebrantar las leyes. Porque si a vos no te dicen, no desearás esa manzana, vos ni bolilla le vas a dar a la manzana. Vas a pasar por la manzana 10.000 veces y no le vas a dar bolilla. Pero si te dicen, guarda, esa manzana no la tenés que comer. Entonces vos ya no empezás a mirar a la manzana. Puede haber 10.000 manzanas a tu alrededor, pero vos vas a mirar esa. Estoy dando un ejemplo de una manzana, puede ser una pera, puede ser lo que quiera. Pero el diablo sabía cómo hablarle a Eva. Y fíjense qué cualidad impresionante la de Satanás. Porque Satanás le dice, mira, Dios te mandó que no comas eso, ¿sabes por qué? Porque vas a ser igual a Dios. Vas a ser igual a Dios. Y el diablo siempre te va a traer una palabra que va a parecer de verdad y de mentira. Y por ahí te confundís más, pero siempre vas a ir para el lado que él quiere. Porque el diablo le estaba diciendo una verdad a Eva. No le estaba mintiendo. El diablo le estaba diciendo a Eva
que iba a ser igual a Dios, porque iba a ¿qué? A conocer lo bueno y lo malo. Hasta ese momento el ser humano era como un niño. No tenía entendimiento de la maldad. Pero en ese momento, Eva estaba recibiendo lo que no tenía. E iba a ser igual a Dios, porque ¿quién es el que sabe lo bueno y lo malo? Dios. O sea que en una determinada forma el diablo le estaba diciendo la verdad. Vas a conocer lo bueno y lo malo. Y Eva dijo, a mí me gusta la manzana, la pera, el fruto que sea de ese árbol. Y si voy a ser igual a Dios, ¿qué cosa no? Y tomó el fruto. Ese fruto lo llevó a su esposo y todos sabemos la historia. Ese solo hecho de error emocional, de ambición humana, la llevó a la humanidad a lo que vivimos hoy. Llevó a la humanidad a la catástrofe que vivimos hoy. ¿Y cuántas veces nosotros cometemos un error por escuchar la voz del diablo? Tírate una cañita, total, ¿quién te ve? Y te olvidas de Dios, que te ve en todo momento, en todo lugar, hasta tus pensamientos. Y vos te crees que no te ve nadie. No te ve el pastor, no te ven los hermanos, no te ve nadie. No te ve ni tu familia. Tírate la cañita, no hay problema. Y todo tarde o temprano salta a la luz, ¿no? Todo sale a la luz. Vieron que siempre tenemos esta misma historia, ¿no? Que las jovencitas, por su promiscuidad muchas veces, tienen sexo y, bárbaro, un gusto carnal, humano, hasta podemos decir diabólico. Pero la consecuencia de tener sexo en un momento determinado lleva a que tenga un hijo. Y muchas veces es la consecuencia y el problema que vos vas a tener toda tu vida por haberte tirado una cañita en un momento determinado de tu vida. Así son los errores que cometemos nosotros los seres humanos cuando no habita en nuestras vidas el Espíritu de Dios. ¿Quién va a hablar a tu mente? Y si puede, se te mete adentro. Por algo tenemos endemoniados. Pero hay veces que el diablo ni se esfuerza para eso. Solamente trabaja con tu mente. Trabaja con tu mente. Y te picotea la mente. Mañana, tarde y noche. Y vos no te das cuenta que donde recibís ese picoteo en la cabeza, lo primero que tenés que hacer es clavar la rodilla. ¿Cuántas veces hemos dicho a las personas que fuman, a las personas que toman o a que tienen alguna adicción: cuando agarraste el cigarrillo, lo primero que tenés que hacer es esto: Señor, ¿esto está en tu voluntad? Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que me ayudes, porque vos ves esta tentación que yo tengo. Y el único que me puede ayudar para sacarme esta tentación eres tú. Espíritu Santo, reina en mí. Yo le puedo asegurar a aquellos que fuman, o que toman, o que se drogan, que si levantan las manos al cielo y se ponen en la mano de Dios, no va a agarrar nunca más un cigarrillo. Se lo puedo asegurar. Pero no tomamos esa decisión, no la tomamos. Y así con cualquier pecado que viene a nuestras vidas. ¿Cómo puede habitar el Espíritu de Dios? ¿Cómo quebrantamos el pacto de Dios? Si verdaderamente queremos hacer nuestra voluntad y llenarnos de nuestros deleites. Es imposible que Dios reine en tu vida. La vida del cristiano es una vida de guerra, una vida de luchas. Porque Satanás sabe que a vos te va a ganar de una forma tan fácil, dándote de los deleites de este mundo. Porque antes a los cristianos se los corría, se los asesinaba, se los torturaba. Y el cristiano sabía en quién tenía que confiar. Y morían los cristianos. Y pasaban lo que tenían que pasar por la causa de su salvación y de la cruz. Hoy no. El diablo sabe que eso no le resultó. Hoy va a tu tentación. Hoy va por tus deleites. Y él te puede sacar de la iglesia ofreciéndote deleites impresionantes. Si vos eres un hombre de Dios y te conoces con una mujer
que no es creyente, y es muy posible que esa mujer que no sea creyente te saque de la iglesia. Porque vos hay dos posibilidades: o la mujer pasa por esa puerta, o vos te vas por esa puerta. Es así de simple. Entonces, ¿qué hace un creyente si conoce a un hombre que le gusta? Estoy hablando de una mujer que le gusta un determinado hombre, y que el hombre vive en su mundo, para calificar y ver si ese hombre verdaderamente la ama o siente algo verdaderamente por ella. ¿Qué tiene que hacer? Vení, vamos a la iglesia. ¿Qué tiene que hacer el hombre si conoce a una mujer en la cual se enamora y ve que hay un lindo amor y qué sé yo? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Mirá, yo te invito a la iglesia. ¿Vos decís que me amás? Bueno, vamos a la iglesia. Así los jovencitos, la jovencita, tiene que invitarlo. Vení, vamos. ¿Vos decís que me amás? Que me amás profundamente con tu corazón. ¿Viste? Porque está en el momento en que están chapándose y dicen: te amo, mi amor, cómo te quiero, qué sé yo. Le rezan todo lo que tienen que rezarle. Ah, vos me amás. Bueno, vamos a la iglesia. O una de las dos: o vos te das cuenta que no te ama verdaderamente, o que todo era carnalito. Entonces ahí vos te das la pauta de quién está trabajando humanamente o espiritualmente. Y se puede dar la solución, se puede dar que esa persona que vos conocés pueda pasar por esa puerta y verdaderamente sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, que pueda convivir con vos. Pero esa es la inteligencia que tenemos que tener nosotros los creyentes. Pero si la carne es débil y te lleva para el otro lado, bueno, sonaste, hermano, no entendiste nada de la guerra espiritual que hay en vos. ¿No entendí? Así estoy hablando de tantas tentaciones humanas que hay sobre la faz de la tierra, y que los creyentes estamos constantemente siendo bombardeados por las tentaciones del mundo. Hasta la más simple tentación, que vos decís: esto es una tontería. Esto es una tontería. Ya quebrantaron el domingo, el día del Señor, ya vos decís: ¿qué hace? Es una tontería que yo no vaya el domingo a la iglesia. Si Dios sabe que yo lo amo, que yo lo quiero, que yo lo adoro, oh, gloria a Dios, aleluya. Pero lo quebrantaste el domingo. Y después tenés que remar. Y las respuestas de Dios tardan. Porque dice: ¿cuándo voy a poder confiar en vos? ¿Cuándo voy a poder confiar en vos? ¿Cuándo te voy a dar todo lo que tengo en mis pactos? ¿Cuándo? Fíjense lo que perdió Israel. Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Lo que perdieron estos muchachos. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre. ¡Hey! Tus hijos tienen que ser una bendición maravillosa. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, tu perrito, tu ovejita, tu vaquita, tu gatito, toda la bendición. Y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, tu comida. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti, porque por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Dios te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra de tu Dios. Te confirmará Dios por pueblo santo suyo, como te lo juró, cuando guardares los mandamientos que Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y anduvieres en sus caminos. ¿Cuánto perdemos y cuánto ganamos? ¿Saben que yo lo he hecho? Y me di cuenta que perdía un montón.
Señor, te pido trabajo. Señor, te pido, dame trabajo porque tú sabes que necesito trabajo. He contado el testimonio muchas veces. Y le he dado tiempo a mi trabajo y le he robado el tiempo a Dios. Porque acá no pasa por la plata, pasa por el tiempo que vos le tenés que dar a Dios y no se lo das. ¿Cuántas horas del día tenés comunión con Dios? ¿Cuántas horas de la semana leíste la Biblia? ¿Cuántas veces te arrodillaste y en una oración, aunque sea relámpago, estuviste con Él? ¿Cuánto? ¿Cuántas veces pusiste a Dios primero en esta semana, en este día, en este mes, en este año, en los años de tu vida? ¿Cuántas veces lo pusiste primero? Y hemos sido tan torpes y nos ha cegado tanto el mundo y la carne que no nos dimos cuenta que perdimos tantas bendiciones. Y las cosas no han costado tanto para seguir avanzando. No hemos tenido que forzar tanto, hemos tenido que trabajar tanto para llegar a obtener determinadas cosas, no sabiendo que Dios ya tenía la bendición en la mano. Porque Dios te da bendiciones de donde vos menos te las podés imaginar. Porque Él es Dios. Es el mismo que creó el universo. Él es el mismo que creó el cielo, la tierra y todo lo que ellos hay. ¿A vos te parece que ese Dios tiene alguna dificultad para no cumplir su pacto y su mandamiento para que vos seas una persona bendecida? Pero las emociones no ganan. La carnalidad nos lleva a cometer tantos errores que el Espíritu Santo rompe el pacto y se aparta de nosotros por el simple hecho que estamos alejados de Dios. Podemos venir a la iglesia, pero tenemos pocas bendiciones. Y muchas veces no nos hemos examinado porque esas bendiciones no llegan. No, en la primera lucha, en la primera prueba que Dios te pone al filo de la navaja, salimos corriendo y decimos, no, acá Dios no está. No entendimos cómo trabaja Dios con sus hijos. Dios nos tiene que probar. Porque si nos ganan las emociones, nunca vamos a llegar a ser hijos de Dios. Y Dios te prueba, y Dios te prueba, y Dios te prueba. Y te tiene 40 años en el desierto, porque nunca pudiste afirmar tu pensamiento en el Espíritu de Dios. En la historia de la humanidad hay hombres que han sido totalmente beneficiados por estar en la sintonía del Espíritu Santo. Yo no recuerdo si fue el domingo que predicaba sobre Rockefeller, ¿no? ¿Se acuerdan? El hombre más rico de la tierra hace un siglo atrás. ¿Y ese hombre en quién se apoyó? ¿En quién se apoyó ese hombre para ser el hombre más rico de la tierra? ¿Y vos creés que tenés que volverte loco para ser una persona beneficiada y bendecida? ¡Hey! Que no te ahogue la bendición del mundo, porque el diablo sabe que te trabaja emocionalmente y te puede destruir. La manipulación demoníaca, él sabe los deseos de tu corazón, habla tu mente y conquista todo tu ser. Él conquista tu mente porque sabe que cuáles son tus deseos de corazón. El que controla tu mente, controla toda tu vida. Porque no hace falta que el diablo se meta en tu corazón, hace falta que controle tu mente. El drama lo tenés vos en el corazón, en esa parte emocional que todavía no le pudiste ganar la batalla y no entregaste tu corazón a Dios. Hey, no es cuestión de agarrar y operarse y decir, Dios, tomá, acá el corazón. Este es el corazón de piedra, entregame un corazón de carne. Tiene que habitar Dios en tu corazón para que todo lo que va a venir en un futuro en tu vida sea de bendiciones. No podemos ser cristianos miserables, porque si no, no seríamos la luz en la montaña, no seríamos la sal de la tierra. ¿Qué somos para Dios? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros en particular. Pedro no tenía el diablo en el corazón, pero Pedro
siendo un hombre muy duro, siendo un hombre muy que se ofuscaba o que tenía una reacción muy grande, no tenía el diablo en su corazón, pero sí, como cada uno de nosotros, tenía emociones. En el momento que Cristo le dijo que él tenía que ir a la cruz, Pedro le dijo, no tienes que ir, Señor, ¿cómo vas a morir? ¿Y a quién le habló Jesucristo en ese momento? ¿A quién le dijo las palabras clave? Apártate de mí, Satanás. ¡A Pedro! ¡Hey! Apártate de mí, Satanás. Pero no tengo carrito acá. Pero, ¿qué es Satanás? Pero Jesucristo le decía, apártate de mí, Satanás. A Pedro. A ese hombre que parecía que estaba lleno de Dios. ¿Quién había tocado la mente de Pedro para no comprender los tiempos y los momentos para decirle a Cristo eso? Apártate de mí, Satanás, pobre Pedro. Era una lucha, Pedro. El Señor tuvo una lucha con Pedro, pero al final lo sacó bueno. Al final lo sacó bueno. Después de tanto ida y vuelta, al final lo sacó bueno. Pero así somos nosotros, somos tocados emocionalmente. Y la emoción nos destruye. Y lo que tiene que habitar y sobrehabitar constantemente en nuestra vida es el Espíritu de Dios. Nos tenemos que poner en las manos del Creador en todo momento, en todo lugar, con grandes oraciones y súplicas. Hermano, cuando estés solo en medio de la batalla y las voces llegan a tu mente para tomar determinadas decisiones de tu vida, levantá las manos al cielo y decirle, Señor, lléname de tu Espíritu. Padre, no me dejes caer en la tentación. Porque tú sos el reino, el poder y la gloria. Dios no te quiere ver en una red de chantaje espiritual. El diablo te pesca, te saca del agua y te mata porque te asfixia. No negocies con los que quieren alejarte de Dios. Pero ¿para qué va a ir a la iglesia? Mirá cómo estás. ¿Te das cuenta que todo te sale mal? Y sí, tenés razón. La verdad que yo desde que estoy yendo a la iglesia parece que todo viene para atrás. Vos sabés, primero era lindo, era bárbaro, pero ahora parece que todo se me pone en contra. Y por supuesto que es así. Por supuesto. Lo que siembran con sus palabras, dolor y muerte, cauterizan la conciencia. Las personas que no quieren escuchar la voz de Dios, el enemigo te brinda personas que te dan confianza. ¿Bien? ¿Vieron estos que los coaches que hablan ahora, que te traen, hasta te nombran a Cristo, te nombran a Dios, y te traen todos los métodos para que vos puedas salir adelante? Y la gente se emociona, dice, sí, este tipo tiene razón. Mucha gente que escucha a pastores que usan psicológicamente sus palabras, su dialecto, para que su letra llegue a las personas y compensarla de determinadas cosas. Vieron tanta gente que sale defraudada después de un tiempo en la iglesia porque le han sacado el auto, la casa, la moto, el sueldo, la herencia. Te trabajaron de tal forma que te sacaron todo. Por eso hay que escuchar la voz de Dios. Y que les decía algo real. Una cosa es escuchar la palabra de Dios, pero otra cosa es estudiarla. ¡Hey! El manual. Anda al manual. Anda a ver si Marcelo está diciendo la verdad. Me acuerdo cuando llegamos nosotros a la iglesia, que escuchaba al pastor y digo, qué bárbaro este tipo. Pero a mí no me va a engañar. Yo voy a leer la Biblia. Y eso es lo que tiene que hacer usted. A mí no me van a engañar. Ni Dante Gebel, ni Billy Conley, ni todos los predicadores del mundo. Yo voy a leer la Biblia. Y le voy a pedir la revelación a Dios. El que viene de arriba viene sobre todo. Y las cosas que vio allá arriba las va a empezar a experimentar acá abajo. Porque vos antes de venir y encerrarte en ese cuerpo, estabas en otro lado. Y escuchaste palabras y viste cosas que hoy no las podés recibir, pero cuando pasa la palabra de Dios, te vas a acordar de ellas. Vos sos un pasajero adentro de esa carne.
Y ten cuidado con quedarte adentro de ella. Y que en el sepulcro donde vas a terminar no tengas firmeza.